Bien, hoy vamos a comentar el noveno de los textos que entran en la Pau de Cantabria. Se trata del conocido como Pacto de Ostende, que data de 1866. Y como siempre, vamos a dedicar un ratillo a leer el texto con atención. En la parte de la clasificación deberíamos comenzar señalando que se trata de una fuente primaria y que su naturaleza es circunstancial, dado que se trata de un fragmento de un pacto político. Es un pacto entre dos partidos que tiene mucho de manifiesto también, como vamos a ver. La autoría pues corresponde a los dos partidos firmantes, en este caso el Partido Progresista y el Partido Demócrata, y podríamos señalar que dentro de las negociaciones que llevaron a este pacto va a tener un papel fundamental Juan Prim, dirigente de los progresistas. En cuanto al destinatario es la opinión pública, y la fecha y lugar es peculiar, porque se trata de un documento que se redactó en Ostende, en Bélgica, y ello es debido a que varios de los firmantes se encontraban allí en el exilio. Recordemos que es el momento de la crisis final de la monarquía isabelina, momento en el que la represión se ha acentuado notablemente. Como siempre, no basta con poner esta información de cualquier manera, sino que hay que darle un poquito de forma. Ya en el análisis vemos que se trata de un texto breve y relativamente sencillo. El primer punto recoge el núcleo de este pacto, que no es otro que el acuerdo entre los dos partidos que lo firman, progresistas y demócratas, para acabar con la monarquía isabelina. Aquí vemos una diferencia con respecto a pronunciamientos previos. Si otros lo que buscaban era cambiar el gobierno, el objetivo de este va a ser más profundo, va a ser acabar con el régimen en sí. En el segundo punto encontramos otros aspectos importantes que hay que ver poquito a poco. Así, al principio, lo que vemos a encontrar son algunas diferencias de matiz. Por ejemplo, menciona que mientras que los demócratas ponen el acento en el sufragio universal, aquí debemos comprenderlo como el sufragio universal masculino, los progresistas admiten por su parte la importancia de la figura del plebiscito, lo que nosotros denominamos habitualmente como referéndum. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues por lo que viene después. Los autores de este texto ya están pensando en el día después del fin de la monarquía isabelina y tocará decidir qué sistema de gobierno habrá en España, si otra monarquía o república. Y lo que mencionan es que la forma de elegir esto será bien mediante unas cortes constituyentes que habrán sido elegidas por sufragio universal masculino o bien mediante un referéndum, un plebiscito en el que se consulta a la población si lo que quieren es monarquía o república. También dan a entender que en el caso de que salga la monarquía habrá que elegir la nueva dinastía, es decir, la nueva familia real. Queda claro que los Borbones no serán monarcas en un futuro. ¿Qué más mencionan? Bueno, que para llegar a ese referéndum o a esa elección a Cortes Constituyentes lo que tiene que haber son libertades políticas básicas. Y aquí mencionan, por ejemplo, la libertad de imprenta y la libertad del derecho de reunión. Sabemos que ambas libertades, entre otras muchas, durante la monarquía isabelina estaban bastante restringidas. Finalmente menciona que, evidentemente, esto ocurrirá en un futuro lejano, en este momento todavía está Isabel en el poder, y para conseguir todo esto hará falta organización. Y el jefe de todo este movimiento va a ser Prim, Juan Prim, que sabemos que es un político progresista. Una vez que tenemos todo esto claro, ya decíamos que se trata de un texto relativamente cortito, tocará redactar la idea principal, que en este caso podría ser algo así como el deseo de acabar con el régimen isabelino e instaurar libertades políticas. En la tercera parte del comentario toca hacer referencia a los antecedentes, al contexto y a las consecuencias. Por lo que atañe a los antecedentes, deberíamos comenzar explicitando las principales características de la monarquía isabelina. Su carácter oligárquico, la corrupción continua, el recurso al falseamiento electoral, el continuo favoritismo de la reina hacia los moderados. Dentro de esa vida política también tendríamos que mencionar el creciente papel que han ido adquiriendo los militares. Sabemos que buena parte de los dirigentes de los principales partidos van a ser militares. El propio Prim, que aparece mencionado en el texto, va a ser uno de ellos. En cuanto al contexto, pues lo primero que habría que mencionar es que, precisamente por ese falseamiento electoral, los progresistas y los demócratas
van a optar por el retraimiento electoral, por no participar en las elecciones, y van a apostar por la insurrección como forma de llegar al poder. Este texto es buena muestra de ello. También podríamos mencionar que justo en ese momento, como siempre a caballo entre los antecedentes y el contexto, se da un endurecimiento del régimen isabelino, sobre todo lo que tiene que ver con la represión. Podríamos mencionar acontecimientos como la noche de San Daniel o lo acaecido con los militares del cuartel de San Gil. Y en cuanto a las consecuencias, pues podríamos comenzar mencionando que aunque la Unión Liberal inicialmente no firmó este pacto, posteriormente sí lo hizo, tras la muerte de O'Donnell, y que todo esto va a ser la base de la conocida como Revolución Gloriosa, que en 1868 acabará con la monarquía isabelina. No podemos extendernos en exceso, pero podríamos dar un par de pinceladas, ¿no? Podríamos mencionar las etapas: gobierno provisional, con esa convocatoria a Cortes Constituyentes y creación de una nueva Constitución, la de 1869, y posteriormente la monarquía de Amadeo, cuyo fracaso desembocará en la Primera República. Quizá es irse muy lejos ya mencionar la restauración, pero podríamos hacerlo en el sentido de que va a suponer una vuelta a un régimen oligárquico. Es decir, el sexenio democrático que comienza con la Revolución Gloriosa sería una especie de cesura, una etapa democrática, con todas las comillas que se le quiera poner ese democrático, entre dos etapas oligárquicas, la monarquía isabelina y la restauración borbónica, que no deja de ser sino su continuación. Con esto tendríamos suficiente para comprender este texto.